A continuación, el experto. Muy bien, hoy tenemos un tema muy interesante que de hace días nos estaban pidiendo por WhatsApp que lo tocáramos y surgieron ahí como que las estrellas se alinearon y la luna se volvió más grande aparentemente. Ajá. Y se va a lograr concretar esto. Hoy nos acompaña la abogada Carla Barralaga del Ministerio Público. Ella es fiscal, por supuesto, del Ministerio Público. Bienvenida, abogada Carla, ¿qué tal? Buen día, Cristian, bienvenido. Gracias por tenerme aquí en el programa. Es un placer pues hablar de este tema que realmente deberíamos de conocer todos los ciudadanos. Excelente. Hoy vamos a hablar de violencia doméstica. Hace unos años tocamos un tema también de violencia doméstica. Hoy nuevamente tenemos que hacerlo, y qué mejor manera que con una fiscal del Ministerio Público. Y de igual forma, hay temas que, o sea, lo tocamos hace mucho tiempo, pero también habían cosas que quedaron inconclusas. Igual, es un tema bastante amplio que hay que explorar y lo vamos a hacer ahora. Vamos a comenzar de entrada. La gente se pregunta, la gente creo que sabe en su mayoría qué es violencia doméstica, pero conozcamos mejor de este concepto de violencia doméstica, abogada. Bueno, para hablar específicamente de lo que es la violencia doméstica, vamos a hablar de que existe la ley contra la violencia doméstica, la cual pues define violencia doméstica como todo patrón de conducta asociado a una situación de ejercicio desigual de poder que se manifiesta en el uso de la violencia física, psicológica, patrimonial o económica y sexual. Ahí se toca este tema, que violencia doméstica no solamente es pegarle a alguien con el puño, una cachetada, no necesariamente y exclusivamente es eso. No, a medida vayamos desarrollando el tema, vamos a ir explicando los diferentes tipos de violencia que existen, y efectivamente no solo es golpear, sino que también algo, uno de los puntos psicológico, o sea, existe la violencia psicológica. La violencia psicológica es la violencia que es más común, es la que más se da, pero que muchas personas desconocen que pueden denunciar por este tipo de violencia. Un ejemplo de violencia psicológica podría ser... La violencia psicológica son las acciones por parte del hombre que tienden a disminuir, a degradar, a controlar, incluso insultos, humillaciones, prohibiciones. Entonces imaginémonos que Ariel es mi esposa. Vamos a ver, Ariel. Ariel es mi esposa y yo vengo a Ariel y le digo: Ariel, no, hombre, qué gorda estás, Ariel. Qué fea estás, Ariel. No vas a salir con esa falda, Ariel, a tu trabajo, Ariel, porque ningún hombre te tiene que ver porque vos sos mi esposa, Ariel. Esa es violencia psicológica. psicológica. Violencia psicológica. Sí. Y o sea, si una mujer, vaya, Ariel en este caso, la mujer Ariel, o sea, si está sufriendo ante esta dramatización tan de bajo presupuesto que acabo de hacer, entonces Ariel puede ir a denunciarlo. Puede ir a denunciar perfectamente. Pero ese tipo no es mucho, me refiero a que no es muy común. Común no, porque hay mucha gente que recibe ese tipo de violencia, pero no la denuncia, ¿verdad? Es que es lo que hablamos. La gente no sabe, no tiene específica qué es violencia doméstica. O sea, creen que violencia doméstica consiste nada más en golpes. Ahí muchas veces llegan a nuestras oficinas y nos dicen: pero nunca me ha golpeado. Ajá. Pero si la trata, no servís, sos una basura, estás gorda, estás fea, tu mamá no te enseñó a hacer nada. Esa es violencia psicológica. Entonces es violencia psicológica. Incluso también se puede tomar como violencia psicológica el aislamiento, cuando hay prohibiciones. Por ejemplo, que le dicen: no vas a visitar a tu mamá, no vas a ir donde tus amigos. Eso también. Pero si es por el bien de la persona. No sé. Es que me pregunto, es que me imagino muchas cosas. Muy bien, tócate, hay una pregunta aquí por WhatsApp. Me dice: abogada, si la persona me maltrata, pero no estoy en mi casa, eso no es violencia doméstica entonces, porque violencia doméstica es doméstico de casa, dice. No, violencia doméstica no necesariamente tiene que ser en la casa, porque cuando estamos hablando de palabras de menosprecio, de menos crédito, se las puede decir a través de una llamada telefónica o de mensajes por WhatsApp. O sea que también si hay un insulto podría llegar a violencia doméstica. Mire, hombre que me está escuchando, tenga cuidado. Mire que uno que quizás sin querer lo puede hacer, pero hay que tener cuidado cómo se expresa, porque podría ser una denuncia, entonces que se convierta. Exactamente. Ok, pero una mujer en este caso que haga este tipo de denuncias, ¿cuál es el cargo que va a tener el acusado? Ok, vamos a dejar las sanciones para el final. Ok. Porque hay temas más interesantes. Interesante, ¿no? Abogada, me dice, o pusimos ejemplo, mujer con hombre contra mujer. Ajá. Pero aquí viene, ya peló los ojos, ya sabes por dónde voy. Una mujer también podría provocar la violencia doméstica contra un hombre.
Sí, la mujer puede provocar violencia doméstica. De igual forma, el hombre puede hacer uso de esta ley para denunciar. Y no lo van a quedar viendo mal, no lo van a molestar, no lo van a rebanar, no hacer chiste cuando vaya al ministerio. No, recuerden que tenemos pues el derecho a la no discriminación, ¿verdad? Okay. Que nadie puede discriminarnos. Por ser hombres. Exactamente. Y la ley de igual forma lo protege. Lo único que hay una salvedad en la ley que es bastante interesante. Ajá. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa ahí? Es bastante interesante en el sentido que se da en muchos casos donde el hombre denuncia violencia doméstica primero que la mujer, pero es él el agresor y va a denunciar creyendo que no se le va a acusar por violencia doméstica porque él denunció primero. Y de repente sí ha sufrido él una agresión, pero es en respuesta de las agresiones que la mujer ha sufrido. O sea, la mujer se defiende de esas agresiones y él sale pues de repente, digamos, lesionado o ha sufrido o de repente insultos, pero es la mujer quien se está defendiendo. Entonces esto pues se derime en el juzgado. Él puede denunciar perfectamente. Entonces cuando un hombre va a denunciar por violencia doméstica, como que se hace una investigación porque, sí. o sea, sí entendemos, está bien, pero quizás haya algo detrás. Exacto, pero eso se derime en los juzgados contra la violencia doméstica. ¿Ha aumentado la denuncia de hombres? Sí, efectivamente ha ¿En aumentado serio? la denuncia. ¿A qué se deberá esto? Porque antes no se hacía entonces y ahora ya se hace, pero ¿por qué será que está más frecuente? Pues habría que analizar los puntos, ¿verdad? Porque antes desconocimiento, los hombres creían que la ley de protección contra la violencia doméstica pues solo era para protección de la mujer, pero también el machismo. Muchos hombres sufren efectivamente una violencia, pero no llegan a denunciar porque les da vergüenza. Pero el conocimiento pues de la ley, me imagino que los ha acercado a poder denunciar. Upa. No, esto está tremendo. O sea, te voy a denunciar, Ariel. No, ya vamos, te voy a denunciar. No, pero hay gente que toma esto a broma y hace tipo de denuncias que tal vez no existe algún tipo de agresión, no existe absolutamente nada, pero la gente ya en el Ministerio Público como una broma o por molestar. ¿Qué pasa o qué ocurre con este tipo de casos cuando en realidad no existe nada, pero hay una denuncia? Ok, recuerde, por ejemplo, es cuando hablamos del procedimiento de la denuncia. La ley contra la violencia doméstica es una ley especial que tiene como finalidad pues la protección de la mujer y parar todos los actos de violencia que se ejerzan en contra de ella y evitar males mayores. En este sentido, cuando una víctima o una denunciante llega al Ministerio Público a denunciar violencia doméstica, se le toman los hechos. Se levanta la denuncia. Va aparejada con la denuncia las medidas de seguridad que se deben de imponer para protección de ella, como separar a la persona, a la pareja del hogar que comparte con él, prohibirle que transite cerca de la casa de él, prohibirle actos de intimidación, incluso si el hecho ha ocurrido entre las 24 horas, también se le puede detener a esta persona. Después de que esta persona ha denunciado, la denuncia se remite dentro de las 24 horas al juzgado contra la violencia doméstica. En San Pedro, por ejemplo, tenemos juzgado especial contra la violencia doméstica. Es ahí donde se va a dirimir si existe o no existe la violencia doméstica. O sea, es un proceso, sí. ¿no? Es solo un porque proceso, sí. exacto. Y lleva un proceso de investigación, obviamente, ¿verdad? En el juzgado contra la violencia doméstica pues se celebra una audiencia donde están las dos partes, el denunciado y la denunciante, y las dos hacen ver su denuncia o su punto de vista, le dan oportunidad al hombre para que responda y entonces el juez poder determinar si existe o no la violencia doméstica. En caso de que el hombre no acepte, pues se va a pruebas. Entonces se presentan medios de prueba. Muy bien, ya encontramos con el experto de la semana. Hoy con nuestra invitada, la abogada Carla Barralaga del Ministerio Público, ella es fiscal y estamos hablando de violencia doméstica. 9:17. Estás viendo El Experto. Nuestra invitada de hoy, la abogada Carla Barralaga, fiscal del Ministerio Público. Estamos hablando de violencia doméstica. Saludos para Ariel Herrera, que está escuchando Radioactiva, todo mecate en su carro y va para El Salvador escuchando, aburrido manejando, pero escuchando la mera llama de activado. Ok, abogada, estábamos hablando previamente, pues claro, el tema muy amplio de la violencia doméstica. Estamos hablando de los tipos de violencia doméstica, pero ¿qué puede hacer una mujer? Que decimos mujer porque es más frecuente, más común este tipo de cosas contra ella. ¿Qué puede hacer una mujer en el caso de que sufra violencia doméstica?
Bueno, hay dos escenarios. Ok. Uno es el que lo esté sufriendo en este momento precisamente. En ese puedes demandar el auxilio de la Policía Nacional, una llamada al 911 para que estos pues lleguen a la casa a detenerlo. En otro caso, que la violencia ha pasado después de las 24 horas, puede denunciar ante las autoridades competentes. Hablamos de que se puede denunciar en cualquier oficina del Ministerio Público a nivel nacional. Okay. Aquí en San Pedro Sula se puede denunciar en el Centro Integrado, en el CI, o la primera estación de policía que le llaman, en el MAIE, que es el módulo donde yo estoy asignada, el módulo de atención integral especializada que queda en el edificio Fernández Guzmán, en Barrio Lempira. En la Avenida Los Leones, ¿verdad? Avenida Los Leones. Ok, excelente. También pueden denunciar directamente en el juzgado contra la violencia doméstica. En los juzgados en los lugares donde no hay juzgado especializado, pueden denunciar en los juzgados de paz de cada municipio. De igual forma, también pueden denunciar en derechos humanos o en las oficinas municipales de la mujer. Abogada, en el caso de que se han visto muchos escenarios, incluso hasta ha sacado chiste en redes sociales, incluso, donde se ve que llega la policía, llega, no sé, a capturar, a detener a la persona que está provocando la violencia doméstica en el hogar, en este caso el hombre, y se lo está llevando, pero al fondo se mira a la mujer que está corriendo detrás de los policías diciendo que no se lo lleven al hombre. Y que no lo golpeen. Y que no lo golpeen y no le peguen. También la mujer todo el pelo reventado, la cara toda roja. ¿Qué pasa en estos escenarios frecuentes, comunes que vivimos en el país? Ok. La violencia doméstica es un circo. ¿Un circo? Un círculo. Ah, perdón, Dios mío. Un circo, Dios mío. Ajá. Es un círculo. ¿Por qué razón? Porque la mujer se encuentra dentro de él. ¿Qué pasa? Está sufriendo primero las humillaciones, palabras de menos crédito. Después vienen los golpes, que son ya las agresiones físicas. Pero ¿qué pasa? Cuando la ha agredido el hombre, después viene, se siente pesar, pide disculpas, la vuelve a enamorar. No vuelvo a hacerlo. Me voy a casar con vos. Es la etapa del enamoramiento que llamamos nosotros. Entonces, y vuelve ese círculo. Entonces, se calma unos días y luego vuelve a pasar. Entonces, cuando van a detener al hombre, de repente la agredió. En ese momento ella se sintió que estaba en riesgo su vida, su integridad física, llamó a la policía, llegaron, pero cuando ven que se lo está llevando, ya es cuando ellos dicen, no se lo lleve, pero es lo mismo, porque ella no está emocionalmente preparada para esta situación. Recordemos también que en muchos casos las mujeres dependen económicamente de los hombres. Correcto. Entonces llevárselo es como que me va a dar el alimento para los niños. Y aquí viene lo mismo, prefiere entonces seguir aguantando golpes, insultos y cosas así por la facilidad económica que el hombre le da. Pues no diría prefiere, ¿verdad? Porque es una situación bien es la alternativa difícil. Que tiene. Es bien difícil. Por eso cuando se denuncia por violencia doméstica, aparte de los mecanismos de protección, los juzgados también, hablábamos antes, usted preguntaba sobre las sanciones, aparte de que aplica una sanción por violencia doméstica, que eso solo consiste en trabajo comunitario, es la municipalidad la que decide qué tipo de trabajo comunitario, y el juzgado lo establece por meses, pero también existen las medidas precautorias. Como medidas precautorias se le dispone al hombre que obligatoriamente asista a servicios de psicología familiar para reeducación y para bajarle pues un poco el machismo y comprenda pues no seguir ejerciendo la violencia doméstica. Muy bien. También a la mujer se le dispone a esta consejería de familia para levantar la autoestima. Excelente. Tengo una comunicación por aquí, Radioactiva. Buenos días, estamos en el experto de la semana. Buenos días. Te escuchamos. Buenos días. Fíjate que yo tengo una consulta. Ok, ¿te escuchamos? Mira, bueno, voy a hablar en mi caso personal porque a mí me pasó, ¿verdad? De que mi ex esposa, yo tuve un hijo con ella, después de que yo terminé mi relación con ella, pues yo comencé una relación nueva. Ok. Entonces yo tuve un hijo con ella, yo a veces iba al trabajo de ella a recoger el niño, y yo iba con mi actual pareja. Sucedía de que a ella como que le molestaba el hecho de verme con otra persona,
y ella me mandaba mensajes a WhatsApp y me decía que no quería que yo fuera con esa mujer a su trabajo o a su casa y cosas así. De que si yo seguía haciendo eso me iba a arrepentir. Pues con el tiempo yo no le hacía caso, yo seguía haciendo lo mismo. Cuando acuerdo es que me llegan a mi casa con una cita de juzgado por violencia doméstica psicológica. Opa. Entonces mi pregunta es, hay mujeres que se aprovechan de esa ley, se aprovechan de esa protección de la violencia doméstica, se aprovechan para hacerle daño a uno como hombre, ¿me entiendes? Y a veces inventan cosas, porque ella se inventó un montón de cosas, que yo le insultaba, de que iba a su trabajo a insultarla, que iba a su casa solo porque a ella le molestaba que yo fuera con mi actual pareja. O sea, ¿de qué manera el juzgado porque a veces las mujeres son malas, las mujeres son malas. Aquí tengo una mujer presente abogada para afectarlo a uno. Ajá. Simplemente porque les molesta pues de que uno tenga una relación pues con otra persona. Entonces, ¿qué medida toma el juzgado si realmente investiga? Porque con el hecho de que esa mujer va y se hace la víctima y dice, este hombre me insulta, este hombre hace esto, o sea, ¿le creen solo porque ella dice eso? ¿O qué es lo que pasa? Porque al final yo fui a la cita y eso fue como, yo me sorprendí, ¿de dónde se sacó todo esto esta mujer pues? ¿Me entendés? Cuando al final pues ella era la que me mandaba WhatsApp y me mandaba un montón de cosas diciéndome cosas. Esa es mi consulta. Si hace algo el juzgado realmente por investigar si es cierto o es mentira lo que la denunciante está haciendo. Gracias. Buenos días, muchachos. Buenos días. Más que consulta, esto era como un desahogo. Lo tenía lo más profundo en su corazón. Abogada, en este caso, creo que ya lo habíamos hablado previamente, ¿verdad? Que hay como una investigación. Sí. Bueno, no dijo él si terminó el proceso de la violencia doméstica, porque como les hice mención, se llega a una audiencia al juzgado donde hay un juez competente que es el que dirime la audiencia. En caso de que la mujer denuncie unos hechos y el hombre pues no acepte esto porque diga que no son ciertos, entonces automáticamente la audiencia se abre a pruebas, o sea que van a dar oportunidad para que haya una nueva audiencia y cada parte presente sus pruebas para acreditar efectivamente si ha existido esa denuncia o no. Al final el juez emite una sentencia respecto a eso, si existe o no la violencia doméstica. Bueno, fuera del aire estábamos hablando con la abogada. Alejamiento de los hijos a la mujer, por ejemplo, cuando el hombre se los lleva, es un tipo de violencia psicológica. ¿Ah, sí? Sí. Algunas veces se ejerce este tipo de violencia para hacer que la mujer regrese con él o incluso, sí, para manipular a la mujer y decirle, si no regresas conmigo no vas a poder ver los niños. Entonces la aíslan. Este es un tipo de violencia psicológica. Y en algunos casos incluso es por otras situaciones, por pensiones alimenticias. Si él tiene los niños, pues no tiene por qué dar pensión alimenticia. Mira, que interesante. Mira, me preguntaron por WhatsApp y no quería tocarlo porque parece chiste, pero si me lo preguntan es por algo. Me dice, vos preguntarle a la abogada si dedicar canciones con contenido explícito podría considerarse violencia. Ejemplo, me dice, la canción de Héctor el Father, Tú quieres duro, la tengo lista aquí, la voy a poner solo para analizarlo un poco. Otra noche calentándonos. Abogada, suena como chiste, pero me lo preguntaron, tenía que hacerlo, es que es radioactiva esto. Ya va a sonar la parte interesante. Ahí viene la parte, Tú quieres duro. Dale duro, papi, dale más. Tú quieres duro. Dale duro, papi. Abogada, no sé si hay algo especial para esto. Parece chiste, pero me lo preguntaron. Me lo preguntó José Almendares. Bueno, realmente no escucho ese tipo de música, así que no conocí el contenido de la canción. Pero hay que ver la intencionalidad con la que se manda este mensaje o este tipo, con la que dedica esta canción, ¿verdad? Porque definitivamente hablábamos desde el inicio el ejercicio desigual de poder, ¿verdad? O sea que el hombre siempre quiere estar por encima de la mujer, limitarla, y también que se utiliza como objeto sexual, y muchas de estas canciones pues son bastante misóginas, utilizan a la mujer como objeto. Entonces, pero nosotros no las ponemos acá. Bueno, entonces podría considerarse como una violencia. Si se siente ofendida y si la... Bueno, ya continuamos con el experto de la semana. Hoy estamos con la abogada Carla Barralaga,
fiscal del Ministerio Público hablando de violencia doméstica. Violencia doméstica, recuerda, lo que hemos aprendido en el día, no solamente violencia doméstica cuando se realiza en el hogar, sino que puede realizarse afuera, en el supermercado, en el mall. El hecho que sea doméstico no es que solo es en la casa. Incluso hasta en la universidad. Qué barbaridad. 9:40. Ahorita está la ronda. Diga, abogado. Algo bien importante es que tampoco, cuando hablaban del hogar, no solo es entre parejas, porque es el esposo y la esposa, no. Exparejas, como hablaba el radio escucha, también en el noviazgo se da la violencia doméstica. Aunque no la tengan en hogar, aunque cada quien esté por su lado viendo con los tatas. En el noviazgo, también. No, hombre, no se vale, abogado. Ya, yo sé por qué le digo, 9:40. Estás viendo El Experto. 9:49 en Radioactiva y continuamos en El Experto de la Semana. Hoy con una fiscal del Ministerio Público, ella es la abogada Carla Barralaga, y estamos tocando el tema de violencia doméstica. Ya conocimos muchas cosas y qué bien seguir aprendiendo en este tema, porque la violencia doméstica no solamente son golpes, sino que también maltrato psicológico, como violencia psicológica que usted lo mencionó. Violencia doméstica no solamente es en la casa, entiéndalo, también es en la calle, en el supermercado, en la casa de los abuelos, donde sea. Y nos digo que no solamente es en el matrimonio, sino que también en el noviazgo podría ser. También en el noviazgo. Excelente. Hay varias preguntas por WhatsApp. Voy a intentar poner varias así de manera rápida al aire y tal vez la abogada nos ayuda así a criterio puntual. Man, y la mujer que quiere manipular al hombre solo porque está embarazada y le dice que si seguís saliendo lo va a dejar y no lo va a volver a ver, ¿qué pasa en ese caso? Pues eso yo creo que ambos necesitan terapia. Terapia, puede ser, de ¿va? familia, sí. Bien, dice Man, pregunta si la mujer hace violencia cuando le quita los hijos al hombre. Creo que también lo tocamos ya, ¿verdad? Sí. Muy bien, hay muchos mensajes que ya tocamos el tema. Mi mujer quiere relacionarse todos los días, todo el mes, sin que falte un día. ¿Entra eso como violencia? Relacionarse. Me imagino que quiere tener intimidad todos los días. En este caso, abogada. ¿No qué? No es violencia. No es violencia, es que una mujer quiera tener intimidad todos los días. Bueno, pero espérate que... Preséntela. Bueno, me salí del tema. Tengo comunicación radioactiva. Buenos días. Rapidito, aló. Buenos días, caballero. Te escuchamos. A la señorita también. Tengo una pregunta, fíjate. A ver. Bueno, me ha pasado, fíjate, con ciertas relaciones que he tenido, que tal vez empezamos a pelear con la pareja y ella empieza a decir de que, una vez me hizo un show, no te voy a hacer larga la historia, un show en un lugar público, y me dijo, si vos me tocas a mí, te denuncio, tengo testigos y todo. Pero ella bien me zampó 3 cachetadas y no le dije nada. Ajá. O sea, a eso me refiero, ¿me entendés? Sí, pero ¿qué quieres saber acerca de eso? ¿Cuál es la pregunta? O sea, de que es como una manipulación, perdón, lo que hay. Cuando te dicen, la mujer te dice más que todo a vos, si vos me tocas a mí, yo te denuncio, pero ella sí te puede pegar a vos, te puede golpear, te puede jalar el pelo, ¿me entendés? Muy bien. No es que o sea, en público, ella, si te has fijado, un ejemplo, perdón, disculpe, si te has fijado en público, cuando una mujer golpea a un hombre, nadie se mete, pero si un hombre medio la toca, o sea, aunque eso no es, yo estoy en contra de eso, que un hombre le pega a una mujer, pero todo el mundo puede remeterse, ¿has visto, verdad? Sí. Entonces, hay como que la mujer tiene esa prepotencia de que si ellas pueden golpearte, pero vos a ellas no. Y si tenés hijos, te dicen, yo te voy a ganar el caso porque yo soy mujer, te dicen. Ok. Entonces, ¿me entendés? Muy bien, dale, aquí está la abogada que te va a contestar. Ya hablábamos antes que el hombre también puede denunciar la violencia doméstica. Estas amenazas, esta manera de manipular es considerada violencia psicológica. Entonces él también puede acudir a denunciar, más incluso si han habido agresiones, de igual forma puede hacerlo. Excelente. Abogada, ¿tenés comunicación? Sí, tengo comunicación. Radioactiva, buenos días, estamos en El Experto de la Semana. ¡Aló! Buenos días. Te escuchamos. Pues fíjate que yo quería hacerle la consulta ahí a la abogada porque a mí me pusieron una orden de restricción. Ok. Por buena gente lo dudo, ¿eh? No, pero mira lo chistoso de la orden de restricción. Ok. Ella ocupaba dinero, yo se lo fui a dejar, la vi y me acerqué a ella porque le fui a dejar dinero, pero ahí no me dijo nada de la orden de restricción. Y un día que yo me acerqué y le llevé un ramo de rosas, ahí sí hizo valer la condición de la orden de restricción. Pero ¿por qué? Disculpa que me meta, sea tan zampado, pero ¿por qué te pusieron la orden de restricción? Porque es que una larga historia, pero el rollo es de que... Le pegaste, ¿va? No. Andaba polo y le pegaste.
No, en mi matrimonio yo le fui infiel a ella, entonces ella por eso me puso la orden de restricción. Ya no quería dar nada de mí. ¿Por infidelidad? Sí. Pícaro que sos. Un poquito, pero yo le quería decir a la abogada Barralaga, ¿verdad? Sí. El día que a mí me leyeron unas cosas, justamente fue el 14 de febrero del año pasado, para el Día del Amor y la Amistad, también le llevé mi retrato. Pero, mira, a mí no me dejó hablar la abogada y ella me puso 40 horas a barrer. Ok. Como castigo. Entonces yo le dije, abogada, pero mire, ella a mí, no, nunca me dejó hablar. Entonces yo solo solté la frase, escucha, usted es feminazi, le digo, porque ni siquiera me deja expresarme. Bueno, eran 40 horas, ahora son 80. Hijo de madre. Y yo dije esa palabra. Y la verdad es que a mí me parece injusto. Yo estoy de acuerdo que la ley tiene que estar a favor de la mujer, pero uno también se tiene que defender, porque a mí no en ningún momento me dejó expresarme de que estando la condición de activa la orden de restricción, ella me pidió dinero y yo lo fui a dejar, pero cuando yo le llevé unas rosas, ahí sí hizo valer la condición de la orden de restricción. Muy bien. Las rosas ofendían el dinero, ¿qué? ¿no? Sí, es una ofensa. Dale, Rolando. Dale, bueno. Está loco. Que lo tengo guardado aquí en el WhatsApp. Okay, mira, tengo una gran cantidad de llamadas, me encantaría poder sacarlas todas, pero hay demasiado mensaje, hay mucha consulta. Dice, man, preguntarle, cuando uno está teniendo intimidad y en el acto te pide que le pegues, ¿eso puede considerarse violencia doméstica? No, eso es en la intimidad. Si ella se lo está pidiendo, es algo voluntario. Pero hay medida, ¿va? O sea, no que... ¡Ya, maldita! Tampoco así, ok. Me olvida que estoy frente a una fiscal. ¡Aló! ¿Qué pasa si el hombre que sufre violencia, pero él no responde, va a denunciar a la mujer, pero la mujer va también a la fiscalía a denunciarlo, también como que ella se defendía o algo así, y en el caso real no es cierto? O sea, bueno, ese tema también ya lo tocamos, ¿verdad? De que hay una investigación, ¿va? Una audiencia. Es que no conozco estos términos, no soy abogado. Sí, en la audiencia con el juez, pues se establece si son ciertos o no son ciertos y se abre el juicio. Ahí se presentan ambas partes. Dice, mi pregunta es, si un padre nunca pagó la manutención por años, ya cuando el hijo puede reclamar todos esos pagos reclamados, retrasados. Y si el papá fue llevado a los juzgados y se aclaró una cantidad al mes y nunca pagó por alrededor de 9 años, ¿qué pasa? Ok, eso es competencia exclusiva pues de los juzgados de familia. Demandas de pensiones alimenticias, que pues sería otro tema interesante a tocar. Excelente. Okay. Bueno, hay mucho mensaje, mucha llamada que está entrando a nuestro WhatsApp, a nuestra línea telefónica. Hoy. Pero no podemos contestar tanto. Bien, hoy nos acompañó la abogada Carla Barralaga. Persona que quiera ir a denunciar, ir a presentar un caso similar a los que hemos estado tocando, ¿dónde tiene que acudir? Número telefónico, abogada. Aquí en San Pedro Sula pueden denunciar en el Centro Integrado o en el módulo de atención especializado MAIE, en el edificio Fernández, Avenida Los Leones. También pueden hacerlo a través del teléfono 2557-0007. Vamos al 2557-0007. Mujer, hombre, si usted sufrió o sufre en algún momento de violencia doméstica, ese es el número que tiene que llamar si no puede acudir en el momento. 2557-0007, ¿verdad? Sí, recordarles también pues que la denuncia puede interponerla la mujer directamente afectada, cualquier miembro del grupo familiar, cualquier funcionario o empleado público que por razón de su cargo tenga conocimiento de un hecho de violencia, las instituciones estatales, organizaciones de protección de derechos humanos y o cualquier persona que conozca del caso. Abogada, ¿algo más que quiera agregar? Sí, recordarles que el MAIE pues es un módulo integral especializado dentro del Ministerio Público. Es el rostro humano del Ministerio Público. Es un módulo donde se le da atención a víctimas vulnerables como ser mujeres, niños, personas de la tercera edad y personas que pertenecen a los grupos LGTBI. Atendiendo pues los casos de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, delitos sexuales, en niñez también el maltrato por transgresión, en personas de la tercera edad, delitos por violencia intrafamiliar, negación de la asistencia familiar o abandono. Grupos LGTBI, delito por discriminación de género. Muy bien. Me preguntan aquí cuánto vale todo eso.
Recuerden que es una institución del Estado y todos los servicios que presta son completamente gratuitos. Excelente. Gracias por la invitación, por aceptar la invitación de venir aquí a Radioactiva, abogada Carla Barralaga, fiscal del Ministerio Público. Tocamos este tema de violencia doméstica y aún así quedamos, pero solo en el inicio, ¿verdad? Prácticamente. Solo en el inicio. Hay mucho más que tocar y para próximas invitaciones esperamos que también nos pueda volver a acompañar en un futuro. Excelente. Gracias. 9:59, el experto de la semana, el próximo martes. Un invitado más aquí por Radioactiva. Estás viendo El Experto.